Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte. Decís: el que diga a su padre o madre: lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo. Eso no tendrá que honrar a su padre. Así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición. Hipócritas. Isaías profetizó de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, me rinden culto en vano. Enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo: Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Él respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos. Son gente ciega, y si un hombre ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una fosa. Pedro le dijo: Explícanos la parábola. ¿También a vosotros? Jesús les preguntó: ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo? En cambio, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él: He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor. Le dijo. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento.
Pasando de ahí, Jesús vino al mar de Galilea. Entonces subió al monte y se sentó. Mucha gente se le acercó, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y los sanaba. La gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo 3 días y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díceles Jesús. 7. Ellos dijeron: Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar, los discípulos recogieron 7 espuertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, pidiéndole que les mostrase una señal del cielo. Él respondió: Al atardecer vosotros decís, hará buen tiempo por el rojo fuego del cielo. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, ¿y no podéis discernir las señales de los tiempos? Una malvada y adúltera generación pide una señal milagrosa, pero no se la dará. Excepto la señal de Jonás. Y dejándolos ahí, Jesús se fue. Al pasar a la otra orilla, los discípulos olvidaron tomar panes. ¡Abrid los ojos! Jesús les dijo: Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos.
Ellos hablaban entre sí diciendo, «Es que no hemos traído ningún pan». Mas Jesús, dándose cuenta, dijo, Hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis? ¿No os acordáis de los 5 panes para 5,000 hombres y cuántos canastos recogisteis? ¿O los 7 para 4,000 y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo es que no entendisteis que no me estaba refiriendo a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué hay de vosotros? díceles él. ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó, Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y también de los escribas, que debía ser matado, y al tercer día resucitar a la vida. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle. No quiera Dios. Le dijo. De ningún modo te sucederá. Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma, la perderá. Pero quien pierda su alma por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Yo os aseguro, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
6 días después, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo: No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió: Ciertamente Elías vendrá a restaurarlo todo. Pero yo os digo que Elías ya ha venido. Pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de su parte. Entonces los discípulos comprendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Al llegar donde la gente, un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él. Señor, Le dijo: ten piedad de mi hijo, porque es un lunático y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle. Ah, incrédula y perversa generación. Jesús respondió: ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Traédmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano desde aquel momento. Padre. Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió:
Porque tenéis poca fe. Porque os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate y se desplazará, y nada os será imposible. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didracma se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga la didracma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle: ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó: Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. Y los hijos están libres. Jesús le dijo: Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen una piedra de molino y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo porque ocasiona que la gente se escandalice. Eso es forzoso, pero ay del hombre que escandaliza. Si tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies y ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la ajena del fuego. Guardaos de menospreciar a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará sobre las montañas las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, yo os digo que tiene más alegría por esa oveja que por las 99
que no se descarriaron. Así de vuestro Padre Celestial, no es voluntad que se pierda uno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero solo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano o el republicano. Yo os aseguro, lo que atéis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra, así quedará en el cielo. También os digo, si 2 de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso en el reino de los cielos es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía 10,000 talentos le fue presentado. Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle. El siervo se postró a sus pies. Ten paciencia conmigo, Suplicó. que yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo perdonó la deuda, le dejó ir. Pero, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró y empezó a ahogarle. ¡Págame lo que me debes! Le exigía. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba tener paciencia con él. Te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue e hizo que lo encerraran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor le mandó llamar. Eres un siervo malvado, le dijo. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo hasta que pagase lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis a vuestro hermano de corazón.
Cuando Jesús acabó estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron: ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído Él respondió: que desde el comienzo el Creador los hizo varón y hembra? Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron. ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió: Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos: Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo: Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo: Tan solo uno es el bueno. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús responde: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he observado. Dícele el joven: ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron: ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo: Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna.
Pero muchos que son primeros serán los últimos. Y muchos que son últimos serán primeros. Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en 1 denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la 11ª hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo: ¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. Respondieron: díceles él: Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora 11ª y cobraron 1 denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más, pero también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que 1 hora. Dijeron. Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte y les dijo: Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, Él resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella: manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús: Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre.
Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, una gran muchedumbre le siguió. 2 hombres ciegos que estaban junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente los increpó y les dijo que callaran, pero gritaron más fuerte: Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que os haga?, preguntó. Señor, dícenle: abrid nuestros ojos. Jesús, movido a compasión, tocó sus ojos. Y al instante recobraron la vista y le siguieron. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si os dicen algo, diréis: el Señor los necesita, y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén,
Toda la ciudad se conmovió y decían... ¿Quién es él? La gente decía... Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los cambistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas. Está escrito. Él les dijo: Mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis hecho casa de bandidos. Unos ciegos y cojos se le acercaron en el templo y los curó. Mas al ver los sumos sacerdotes y los escribas los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, se indignaron. ¿Oyes lo que esos niños están diciendo? Le dijeron. Sí. Les dice Jesús: ¿No habéis oído de la boca de niños y lactantes? ¿Te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: jamás salga fruto de ti. Al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Jesús les respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis,
No solo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración. Llegado Jesús al templo mientras enseñaba, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron. ¿Con qué autoridad estás diciendo esto? Preguntaron. ¿Y quién te dio tal autoridad? Jesús respondió. También yo os haré una pregunta. Si me contestáis, yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí y dijeron. Si decimos del cielo, nos dirá ¿y por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron así a Jesús. No lo sabemos. Y él replicó. Tampoco os digo con qué autoridad hago yo esto. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Fue al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dicen, díceles Jesús. En verdad os digo que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolo os arrepentisteis para creerle. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron. Golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Quien cayere sobre esta piedra se convertirá en pedazos, y sobre quien cayere lo hará polvo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta. Jesús les habló de nuevo en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es como un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir.
Y envió a más siervos. Les dijo, decid a los invitados que preparé mi banquete. A mis toros y animales cebados he sacrificado, y todo está listo. Venid al banquete. Pero no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Los restantes se llevaron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey encolerizó, envió a sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dice a sus siervos, el banquete de bodas está listo, pero los invitados no eran gente digna. Id a cruces de caminos, invitad al banquete a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, a malos y buenos. Y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey y al ver a los comensales, notó que había un hombre que no tenía traje de boda. Amigo, le dice, ¿cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado. El rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle fuera de aquí, a las tinieblas. Ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Se fueron los fariseos y deliberaron la forma de sorprenderle en alguna palabra, y le envían a sus discípulos junto con los herodianos. Maestro, le dicen, sabemos que eres un hombre de integridad y que enseñas el camino de Dios con verdad y franqueza, y que no tienes miedo a nadie. ¿Por qué no miras la condición de las personas? Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Es lícito pagarle tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué tratáis de tentarme? Mostradme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y les dice, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Del César. Dícenle. Entonces les dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Aquel día los saduceos que niegan haya resurrección se acercaron y le preguntaron. Maestro. Le dijeron. Moisés nos dijo, si un hombre muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer para dar descendencia a su hermano. Había 7 hermanos entre nosotros. El primero se casó y murió. Y no tenemos descendencia. Dejó a su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y el tercero hermano. Hasta el 7º hermano.
Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Jesús les respondió: Estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido. Serán como ángeles en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las palabras de Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaban de su doctrina. Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos. Estando los fariseos reunidos, Jesús les preguntó: ¿Qué pensáis sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Es hijo de David. Respondieron: díceles él. Pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor? Cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie era capaz de contestarle nada. Y desde ese día, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer prosélito!
Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos. ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación.
Oh, Jerusalén. Jerusalén. La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor.